había mencionado inicialmente, la máster Damaris Sken, de la Universidad Privada San Juan Bautista. Ella es magíster en cuanto a ciencias convención en biotecnología molecular, con experiencia en producción de proteínas recombinantes. Ha trabajado en la implementación y validación de kits de diagnóstico molecular para SARS-CoV-2. Es investigadora principal del proyecto ganador del primer puesto de sanidad del Premio Innovadores del Bicentenario en Pesca y Acuicultura 2020, donde se implementó la secuenciación de ácidos nucleicos usando la tecnología de Oxford Nanopore Technologies para aplicarlo en análisis genómicos, metagenómicos y transcriptómicos. Por último, es docente también en la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces, espero que por favor la puedan recibir con un gran agrado y estaremos escuchando su ponencia el día de hoy pronto. Gracias. Por favor, Damaris, presenta tu PPT y te comentamos cuando tengas 5 minutos antes de que acabe tu tiempo. Y habrán 10 minutos de preguntas. Okay. Bien, buenos días con todos. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí se puede ver, Damaris. Ok, genial. Bueno, entonces vamos a hablar en esta oportunidad sobre el proyecto Jaguar. Este proyecto es un proyecto internacional y, bueno, se le ha llamado de muchas maneras. Aquí en este caso vamos a considerarlo así. Cartografía de la diversidad de células inmunitarias en América Latina. Y cuando menciono cartografía, hago referencia a mapeo de células inmunitarias. ¿Ok? Bien, entonces, ya como había mencionado, soy Damaris Sken. En el proyecto participan varias entidades. Ustedes pueden ver los logos. Ya luego voy a ir hablando un poquito de ellas más adelante. Y bueno, pues empezamos. Empiezo con este slide para hacer mención de lo poco que estamos representados los latinoamericanos en las bases de datos de secuencias, ¿no? En la parte izquierda podemos observar un análisis de representación de diferentes poblaciones, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, la población más representada en base de datos GWAS es la población europea. Tiene el 86.3%. Pero si vemos los latinoamericanos, estamos en un 0.08%. Es bastante baja la representación. Estos datos son hasta el 2021. Y a la derecha podemos ver una figura que muestra los estudios que se han hecho con esta información, con esta data, en diferentes poblaciones también. Y podemos ver en el caso de la imagen B, que es un cuadro en donde vemos la data epigenética que se ha colectado en diferentes estudios, y podemos ver en azul que también los latinoamericanos estamos en un porcentaje muy bajo, ¿no? Y cuando vemos otras datas, como por ejemplo línea de cáncer celular, cuando vemos catálogos de QTL, prácticamente no aparecemos. Entonces, es muy baja la representación que tenemos comparando con diferentes poblaciones. Pero esto no es solo el problema, sino que ya voy a ir abordando otras perspectivas que podemos obtener con el proyecto Jaguar. Entonces, ¿por qué Jaguar? Jaguar viene de las siglas Jaguar, que significan Joining All, Genes, Immunity and Diversity. Es decir, queremos unir todo, ¿no? Los genes, la inmunidad y la diversidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es generar datos de secuenciamiento a gran escala que nos van a permitir mapear el efecto de la diversidad genética latinoamericana, específicamente en la regulación de la expresión génica de células inmunitarias. ¿Okay? Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a usar diferentes tecnologías de single cell sequencing y análisis bioinformáticos. ¿Qué es lo que esperamos? En primera instancia, vamos a construir un biobanco con las muestras que se vayan a colectar. Luego vamos a tener un atlas, vamos a llenar
o vamos a formar parte del Atlas de Células Inmunitarias. Aquí pueden ver su logo, que es un atlas donde se almacenan diferentes datas de diferentes estudios, ¿no? Ya sea evaluaciones frente, por ejemplo, a ciertas enfermedades. Aquí nosotros vamos a generar una gran cantidad de data y esta data también va a ser almacenada en este atlas. Pero bueno, ese es un punto. Luego, la idea es identificar las redes de regulación y mecanismos inmunes que están influenciados por la variación genética de diferentes poblaciones de Latinoamérica. Y cuando digo diferentes poblaciones, me refiero específicamente a 7 países. Ahí tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Son los 7 países que están formando parte de este estudio. Entonces, evaluar cómo es que se da la regulación de células inmunitarias considerando esta variación genética que tiene cada país es importante y es lo que vamos a hacer en este estudio. Y obviamente, esta data que se va a generar, pues también nos va a permitir tener una creciente representación genética de las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Aumentar esta representación. Bien, nuestro equipo de trabajo, como había mencionado, lo forman investigadores especializados, diferentes PhD, doctores, magísters, científicos que forman equipos de cada país. Tenemos, si es que ustedes pueden ver aquí en el slide, que hay varias mujeres que son PAs de algunos de los países, por ejemplo, México, Chile, Colombia, tienen mujeres como investigadores principales. Además de que cada team de cada país tiene todo un equipo de trabajo. Y también habemos muchas mujeres aquí trabajando a diferentes niveles del estudio. ¿Okay? Esta investigación se está llevando a cabo por estos 7 países, pero estamos siendo asesorados por el Instituto de Sanger. Y aquí estamos trabajando también con mujeres que están también asesorando en diferentes niveles del estudio, ¿no? Por ejemplo, en la parte bioinformática tenemos a la doctora Ana Lorenz, que justamente nos está haciendo un seguimiento, asesorías y capacitación para el análisis de la data. Entonces, ¿cuál es la metodología que se ha planteado en el estudio? Primero, ya sabemos que son 7 países que están conformando este estudio. La idea es poder enrolar 120 participantes de cada país. En total tendríamos 1080 participantes. ¿Cómo se hace este enrolamiento? Bueno, se hace primero la difusión, que justamente, por ejemplo, ahora se está dando, y se tiene que llenar una encuesta en RedCat. Esta encuesta va a permitir verificar, va a dar data que nos va a permitir verificar quiénes pueden o no participar del estudio. Luego que se seleccionan a las personas que pueden participar del estudio, llenan encuestas que nos sirven a nosotros como metadata para poder hacer luego las correlaciones y luego se colecta, ¿no? la muestra de sangre de los participantes. Estas muestras luego son llevadas al laboratorio para poder aislar las PBMC, que son células mononucleares de sangre periférica. Con estas células son las que se va a trabajar en el proyecto. Entonces se aíslan estas PBMC, se almacenan, se evalúa la viabilidad y luego se envían al Instituto de Sanger, donde se van a dar los procesos de secuenciamiento. Vamos a hacer análisis de single cell. Voy a hablar en un momento sobre en qué consiste esta técnica. Y vamos a hacer 3 tipos de secuenciamiento de single cell. Entonces, ¿pero por qué single cell? Bueno, solo para hacer referencia, ¿no? Imaginemos que este es nuestro cuerpo, la sandía, donde tenemos una diversidad de frutas. Hay 2 tipos de estudios en los que nosotros podemos hacer los análisis transcriptómicos. En un primer estudio que le llaman el bulk, en donde lo que hacemos es un licuado de todas las células que están, por ejemplo, si vamos a un tejido, si vamos al cerebro, sacamos una biopsia y ahí estamos llevando diferentes células. Todo esta biopsia o el tejido que vayamos a evaluar se macera, si es que ya algunas han tenido experiencia con procesamiento de muestras,
Y lo que tenemos es una data que viene a ser el promedio de todas las células que forman parte del tejido. En single cell lo que nosotros hacemos es separar célula por célula y poder analizar la expresión, poder analizar lo que queramos de upstream, pero de cada célula, ¿no? Entonces acá podemos ver aquí en este slide a la mano derecha, vemos la estrategia bulk RNA sequencing que se ha utilizado bastante, ¿ok? Y acá abajo vemos la estrategia single cell que se está empezando a utilizar. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que está bien, tenemos un tejido heterogéneo, pero vamos a procesar ese tejido heterogéneo para que al final podamos tener información de cada célula. Obviamente que aquí en nuestros resultados vamos a tener cómo se afecta la expresión génica, como mencionaba, en una célula y en el grupo de células al que es clasificado. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona esta tecnología? Trabajamos con dos tecnologías en realidad. Acoplamos 10X Genomics con Illumina. Entonces, 10X Genomics lo que hace primero es encapsular cada célula, encapsulamos cada célula en estructuras llamadas droplets, que básicamente son como microgotas, ¿ok? Y dentro de esa microgota se da toda la ruptura de la membrana celular y la preparación de las librerías. Entonces, nosotros vamos a tener en cada una de estas microgotas toda el transcriptoma de solamente una célula. Cuando se da la preparación de las librerías, y esto es interesante mencionarlo porque ya en el análisis bioinformático se considera bastante esta información, nosotros tenemos que etiquetar a nuestros transcritos con códigos, ¿ok? Y tenemos aquí al barcode, que es una secuencia de ADN que me va a permitir identificar a una célula. Es decir, cada microgota va a tener un tipo de barcode. Entonces, cuando yo analizo barcodes, puedo identificar célula o célula. Pero además tengo una secuencia que le consideran UMIs. Estos UMIs son identificadores únicos. En este caso, sí, cada transcrito va a tener un UMI específico. Entonces, los barcodes me sirven a mí para poder clasificar células y los UMIs para poder clasificar transcritos. Luego, estas librerías, ¿no? Este ARN va a ser retrotranscrito y luego va a ser secuenciado con la plataforma Illumina. Ok, y otro tema que también quiero mencionar, porque mencioné que eran varias plataformas de single cell, son justamente las que nosotros vamos a trabajar. Hay más, ¿sí? Pero aquí voy a mencionar 3 en las cuales nos vamos a centrar. La primera es el single cell RNA-seq. ¿Qué obtengo con el single cell RNA-seq? Yo obtengo el transcriptoma completo, célula por célula, pero el transcriptoma completo. ¿Ok? Luego la estrategia Single Cell Attack-seq. ¿En qué consiste esta estrategia? Lo que voy aquí a hacer es fijar una célula y luego me quedo solamente con las regiones que no están envolviendo a los nucleosomas, ¿no? Ya sabemos que aquellas regiones que no envuelven a los nucleosomas se les conoce como regiones activas de la cromatina y pueden ser regiones que se están transcribiendo o pueden ser regiones que funcionan como sitios reguladores de la transcripción. Entonces, todas las regiones activas en este caso, esta célula, vamos a secuenciarlo. Y a eso se le llama el single cell attack-seq. ¿Ok? ¿Qué hago? Mapeo regiones activas de la cromatina. Y luego tengo la estrategia SciSeq. ¿Qué hago con esta estrategia SciSeq? Primero atrapo células PBNC en este caso con marcadores, ¿ok? Marcadores me refiero a que yo puedo ir específicamente a una proteína de la superficie celular con un anticuerpo y atrapo esta célula por esta proteína, que la considero como marcador. Entonces ya luego, una vez que he atrapado, se genera el droplet que había mencionado anteriormente y hace el proceso de secuenciamiento, single cell. En este estudio estamos trabajando con 154, 130, 154 marcadores de estas células inmunitarias. Y luego también se hace un análisis de secuenciamiento genoma completo con lo que nos va a permitir a nosotros hacer una genotipificación según SNPs y analizar las ancestrías
que tiene cada población. Muy bien, entonces ya que fui un poquito a cómo son las tecnologías que voy a trabajar, hago hincapié a la metodología de estudio. Tiene 4 etapas, ¿no? La colecta el enrolamiento de los participantes, la firma, la toma de muestra, la llenada de datos, el aislamiento de las BBNC y el secuenciamiento. ¿Cómo estamos hasta ahora? Hasta el 15 de marzo. En cuanto a lo que es Perú, en Perú hemos colectado 43 muestras, ¿no? 43 participantes ya han donado sus muestras y tenemos, según género, que hay un tanto más mujeres que hombres que están haciendo esta donación. Y como podemos ver también según edad, estamos con mayor representatividad en las edades de 20 años. Siempre las edades entre 20 y 25 años son las que están más dispuestas a donar. ¿Sí? Pero también de paso sirve como para hacer un llamado a personas que tenemos entre 25 o 50 años para que también puedan participar del estudio, ¿no? Y estos son gráficos que muestran por ejemplo, las ancestrías que los participantes mencionan en su llenado de su encuesta. Y aquí a la derecha podemos ver que hay personas que han llenado todas las encuestas, porque esto nos sirve a nosotros para la metadata, han llenado todas las encuestas y hay otras que no. Entonces sí es importante esto porque necesitamos todo estar al 100%. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver las colectas de muestras se están haciendo en el Laboratorio de Investigación de la Universidad de San Juan Bautista, y unas fotos de las colectas de muestra. Había mencionado que las muestras se colectan en tubos CPT. Estos tubos CPT tienen un medio llamado FICOL que nos permite, mediante procesos de centrifugación, separar células polimorfonucleares de células mononucleares. Entonces nosotros aquí nos quedamos con las células mononucleares. Bien, entonces luego, ¿qué se hace? Se llevan al laboratorio y aquí se va a evaluar la viabilidad celular. En realidad se hacen 2 checkpoints de viabilidad. Uno, aquí en el país, en el laboratorio en donde se procesan, pero luego que se envían al Instituto de Sanger, donde van a ser secuenciadas, ahí ya también se hace otro análisis de viabilidad celular. ¿Por qué menciono esto? Porque la viabilidad celular impacta bastante luego en la data que se genera. Se han uniformizado protocolos. Aquí muestro la imagen de un entrenamiento que se hizo en Argentina, claro, contando con la experiencia previa de Sanger para poder generar un protocolo que esté establecido y que sea uniforme entre todos los 7 países. Y en cuanto a lo que es el secuenciamiento, hasta ahora se ha generado un piloto con 5 muestras de México para poder estandarizar los pipelines bioinformáticos, ¿ok? Se ha generado este piloto de 5 muestras y se han hecho las 3 tecnologías de secuenciamiento. Utilizamos una estrategia llamada bucketing of cells, que básicamente nos permite enriquecer algunos tipos celulares. ¿Por qué? Porque se da el caso de que en el procesamiento de las muestras hay algunos PBNC que van a ser down representados. Entonces, aquí queremos enriquecerlos y tener información de todos ellos. Esa estrategia nos ha permitido obtener buenos resultados y yo voy a mostrar más adelante un poquito de resultados. Tenemos aquí, por ejemplo, este es un poquito de la data que se ha tenido en los análisis ISEC, ¿no? 3.551 células con 36.485 future. Future vienen a ser los genes o los isoformas de genes que van a ser asignadas con el análisis de la data. En el caso de SciSec se han utilizado aquí 130 marcadores para clasificar a las PBNC. Este es el pipeline, ¿no? De forma general del análisis bioinformático que se está trabajando. Primero hay un proceso, un preprocesamiento de la muestra y visualización de la calidad, ¿no? ¿Recuerdan? Dijimos que teníamos en la preparación de las librerías los barcodes y los YUMIs. Esto nos permite a nosotros poder generar, el análisis de esto nos permite generar matrices en donde clasificamos según las células y según los genes a la información que estamos teniendo de los counts. El control de calidad de las muestras de single cell se hacen considerando el total de counts y se hace también considerando el porcentaje de ARN mitocondrial que estamos encontrando en las muestras, porque se relaciona bastante un mayor porcentaje de ARN mitocondrial con células que están en un estado moribundo.
¿no? A los que se le conoce como las cell dyes. Entonces, aquí se hace este control de calidad para sesgar, para sacar a estas células que están en ese estado moribundo, porque posiblemente nos dan información que en realidad no van a responder nuestra pregunta biológica, sino más van a estar relacionadas con su proceso de muerte, ¿no? Luego se hace una normalización de la data y se hace una selección de los future. Habíamos hablado de que los future vienen a ser los diferentes genes y sus formas de genes que encontramos en nuestra data. Entonces, nos quedamos con los genes que tienen mayor número de counts y que son más informativos, obviamente porque tienen mayor número de counts. Luego viene la integración. Es que lo que pasa es que el secuenciamiento nos está dando en un solo paso, ¿no? Como son 7 países, cada país manda, según va colectando sus muestras, entonces se van a generar muchos batch, muchos lotes. Entonces, aquí hay otro paso de integración de los lotes, ¿no? Integramos todos los lotes que se han utilizado o que han sido secuenciados y hacemos una reducción de la dimensionalidad. ¿Para qué? Para que se haga más fácil de entender la información. Luego ya vemos la estructura celular. ¿Qué hacemos aquí? Agrupamos, según los clústeres de genes que estamos encontrando en cada data, agrupamos y los agrupamos según los clústeres de genes. ¿Para qué? Para luego poder hacer una anotación de estos clústeres y poder saber a qué tipo de célula pertenece este grupo de data que estoy generando, ¿no? Esto luego se mapea con data ya previamente anotada para poder verificar los resultados. ¿Qué nos permite esto? Pues obviamente revelar mecanismos celulares. Por ejemplo, hacemos un análisis de expresión diferencial, evaluamos cómo está la composición de cada tipo celular, ¿no? ¿Qué células son las más representadas? ¿Cuáles son las menos representadas? Evaluamos qué genes están más enriquecidos, ¿no? Vemos vías de algunos clústeres de genes. ¿Y esto nos sirve para qué? Para poder evaluar cómo se está dando la comunicación entre células o cómo está dándose la red de regulación génica en estas células. Lo que acabo de explicar es referente al análisis de single cell RNA sequencing. Ahora explico un poquito sobre el SciSec. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, si hablamos ya del pipeline bioinformático, remover los doublets. ¿Qué vienen a ser los doublets? Vienen a ser artefactos técnicos que afectan a los resultados y que tienen que ser sacados. Luego se hace una normalización y corrección de batch. Había mencionado que los secuenciamientos no se dan todos en un solo día, en un solo momento, sino se hacen por lotes. Hay que corregir el sesgo de información que puede estar generando los diferentes batch. Luego se hace una anotación automática con este programa Asimov, que ya tiene una base de referencia de PBNCs. Y luego se hace una integración. ¿Integración de qué? De la data de single cell RNA-seq que obtuvimos, acabo de explicar, con la data que vamos a tener de SciSec, ¿no? Ya SciSec sabemos de que tenemos data de células que han sido previamente captadas con estos anticuerpos. Luego se hace igual una corrección, se hace una anotación manual para ver aquellas células que son células tipo raras, y ya luego se hace el análisis de expresión diferencial. Estos pipelines están siendo aún actualizados, están siendo estandarizados y hay un buen equipo de análisis bioinformáticos que están trabajando en conjunto. En cuanto a los avances del análisis bioinformático, la estrategia de bucketing of cell nos ha permitido poder clasificar a las PBNCs y además de esto nos ha permitido identificar 5 tipos diferentes de células dendríticas, 4 tipos diferentes de monocitos. Es por eso la importancia de colocar esta estrategia en nuestra metodología de trabajo. Además que nos ha permitido encontrar 12 marcadores diferentes para poder identificar su tipo de células. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que nosotros clasificamos a los linfocitos, por ejemplo, en linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer. Pero dentro de los linfocitos T, por ejemplo, nosotros vamos a tener subpoblaciones. Ya tenemos los T helper, los T citotóxicos, los T reguladores. Entonces, poder clasificar estas subpoblaciones es importante. Y estos marcadores nos sirven para hacer una subclasificación precisa. Ok, entonces ya mencioné todo lo que se está haciendo en el estudio, pero ¿qué preguntas vamos a responder en este estudio? Con respecto a lo que es el ARN-seq, queremos evaluar, por ejemplo, ¿cómo varía la expresión génica
en estas PBNC en las diferentes poblaciones de América Latina. ¿Habrá algún perfil de expresión que sea único que esté sesgado a una población? Como segundo punto, verificar de repente células que estén en poblaciones únicas, ¿ok? Que estén solamente enriquecidas en un país. Y verificar si podemos correlacionar los perfiles de expresión con los factores ambientales. Por eso es importante el llenado de la metadata, ¿no? Que si se relacionan con edad, con estilos de vida, con factores ambientales, es importante. Con los análisis de SciSec vamos a evaluar cómo varían los perfiles de expresión de proteínas de superficie en las diferentes poblaciones de Latinoamérica. Y otra cosa que es importante en SciSec que vamos a poder verificar, ¿no? Vamos a verificar la anotación que nos da el single cell con lo que hemos tenido por SciSec. Esto es importante porque vamos a tener una anotación bastante precisa. Los análisis de ATAC-seq. Había mencionado que ATAC-seq sirve para poder ver regiones de cromatina abierta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver o qué preguntas vamos a poder responder? ¿Cómo se correlaciona la accesibilidad de la cromatina con la expresión génica en las PBNC de diferentes poblaciones? Y vamos a poder identificar elementos regulatorios específicos quizás de cada país, ¿no? Como vemos, hay en regiones de cromatina abierta las regiones que dan lugar a los transcritos, pero también hay regiones reguladoras, como enhancers, silencers, y poder identificar estos enhancers, estos silencers, es importante. Y poder relacionar si es que alguno de esos tiene alguna relación con alguna población o con algún factor ambiental, es importante. Entonces, esto nos responde ATAC-seq. Y con la data de secuenciación de genoma completo vamos a inferir qué ancestrías están más representativos en cada población de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de europeos? ¿Qué tanto tenemos de africanos? Luego tenemos el enfoque multiómico en donde integramos ATAC-seq, RNA-seq y SciSec. Integramos toda esta información que tenemos con estas tres tecnologías para poder construir un mapa completo de cómo se da la regulación génica. Como pueden ver, lo que estoy colocando en las imágenes no son resultados del proyecto, porque aún se están estandarizando, se están haciendo pilotos, pero por ejemplo aquí muestro esta figura que es de un trabajo que se hizo ya en el Instituto de Sanger, en donde hicieron uso de estas tecnologías ATAC-seq, single cell RNA-seq, y pudieron evaluar cómo se daba la regulación de las células T reguladoras frente a la estimulación con algunas drogas, ¿no? En algunos tipos de enfermedad. Entonces, esta información nos permite tener estas tecnologías, que es bastante útil porque el tiempo que se tomaban antes para poder entender cómo funcionaba una célula y cómo respondía considerando diferentes factores, ahora se hace mucho más, podríamos decir, rápido. Agradezco a todos los países participantes y a los colaboradores al Instituto de Sanger que están formando parte de este estudio. ¿Okay? Aquí podemos ver el Team Perú, Jaguar Team Perú, que estamos formando parte de este trabajo. Y les invito a poder participar en este estudio. Actualmente nos encontramos enrolando más participantes. Como ya había mostrado en los resultados, tenemos 43 participantes que ya han donado muestras, pero seguimos haciendo colecta porque tenemos que llegar a los 120 individuos. Entonces, pueden tomar con sus cámaras este código QR y les va a dirigir a la encuesta que les comenté que se daba en RedCap. Ustedes llenan son 3 encuestas que deben llenar y ya luego nosotros filtramos, se filtra la data y les vamos a llamar si es que son candidatos para el estudio. Entonces, les invito también a, si es que quizás quieren hacer colaboraciones futuras, estas tecnologías se están implementando
son bastante robustas. Entonces, les invito si es que quieren hacer colaboraciones a futuro. Aquí vamos a trabajar con individuos sanos, pero de repente esta información sirve de base para luego otros estudios en diferentes enfermedades, ¿no? Como podemos ya ver, hay diferentes tópicos en los cuales uno necesita dirigirse, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, qué sé yo, enfermedades o procesos de cáncer, que pueden, ser, que pueden ser bastante bien analizados con esas tecnologías. Bien, entonces les agradezco su atención. Si es que tienen alguna pregunta, pues estamos aquí para responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Damaris. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden dejar por el chat o pueden también prender sus micrófonos. Estamos en la ronda de preguntas y mientras van formulando sus preguntas, aprovechar, Damaris, que me gustó bastante tu presentación. Gracias, fue muy fructífera, de verdad. Ya había yo visto el proyecto Jaguar. En realidad, yo llené la encuesta hace tiempo, me acuerdo. Es un gran proyecto, la verdad, me interesó bastante por lo mismo de que estás describiendo, ¿no? Que se utilizaban estas herramientas y también querían evaluar las personas sanas para poder hacer un mapeo inmunológico, ¿no? Entonces, sí, gran proyecto, la verdad, me gustó bastante. Qué bueno. Qué Sí. bueno, entonces, si llenas, pero aún no has donado la muestra, porque pasa de que llenan la encuesta, que pasan el filtro, pero cuando se les llama piensan que es un spam quien los llama y no responden o de repente simplemente no contestan. Entonces, si de repente te ha llegado por ahí una llamada, que quizás te ha llamado como que 2 veces, 3 veces seguidas, puede ser esa llamada de Jaguar. Quizás, ¿no? El problema con las llamadas hoy en día es como dices, ¿no? El spam. Quizás un WhatsApp, ahí una persona tiene un poquito más de confianza en mensajes. Sí, Pero también se sí. está haciendo, también se está haciendo. Entonces, si es que ha salido seleccionado, de repente te llega el mensaje de WhatsApp. Gracias. Ya, bueno, tenemos la primera pregunta, que es de Hermes Marcial Romero Luque. Dice, primero te está felicitando por la ponencia, dice gracias por la ponencia y que él quisiera saber a qué se refiere con Bucket Strategy y el enriquecimiento. Ya. Lo que pasa es que en algunos secuenciamientos que ya se habían hecho previos en Sanger, se había visto, por ejemplo, que los monocitos estaban muy poco representados, muy, muy poco representados. Entonces, lo que se quiso hacer con esa estrategia bucketing es, ok, yo conozco qué proteínas de superficie están en estos monocitos, entonces utilizo algunos anticuerpos que van a unirse a estas proteínas para poder separarlos. Y esos anticuerpos vienen ligados a fluoróforos que nos permiten hacer este enriquecimiento cuando se va filtrando en el 10X Genomics. Es decir, cuando pasan, recuerdan la imagen, cuando pasan por este tubito, yo voy a ir colocando cada célula en una microbota, pero en este caso ya van a venir enriquecidas estas poblaciones de, por ejemplo, monocitos que antes no se veían y ahora sí se van a poder ver porque hice esta jalada de estos monocitos con mis anticuerpos de reconocimiento a monocitos. Listo, gracias, Damaris. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sino que yo tengo una pregunta, la cual es quizás un poquito, quizás ya la explicaste, pero ¿cómo influencia el que Perú y la mayoría de Latinoamérica somos regiones mega diversas con respecto a su estudio de ustedes? Porque todos somos como que de Europa, de Estados Unidos, vienen de Oceanía también, y todos esos datos no se confundirían con los ya recopilados anteriormente en otros estudios previos, o cómo es que influenciaría con respecto a ello. O sea, si es que influencia, seguramente que van a influenciar, eso lo vamos a quizás evaluar ya con los resultados. Pero claro, por eso es importante poder verificar ancestrías, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la data de Perú, yo no sé qué tanto tienen los peruanos de africanos o qué tanto tienen de asiáticos en mi estudio. Entonces, esta información me va a servir luego para poder correlacionar. Seguro que va a influenciar, lo veremos ya cuando se analice la data, y ahí podemos darte ya la respuesta a tu pregunta.
Pero sí es muy interesante esta pregunta, porque sí tenemos de todo y somos bastante ricos en cuanto a eso, ¿no? Han venido migrantes de diferentes lugares y eso enriquece, pero también afecta. Y justamente eso se va a evaluar, ¿no? Cómo se está afectando. Gracias, Amaris, por aclararme la duda, porque era mía, la verdad. Sí, claro, como mencionas, ¿no? China, la migración japonesa, italiana, europea, de todos lados. Entonces sí, era una pregunta que me Ujú. tenía algo en duda. Y bueno, una última pregunta ya de parte mía es ya, ¿por qué se le está se le está excluyendo a todas las personas que poseen alguna enfermedad? Por ejemplo, yo tengo miopía o astigmatismo. A personas tienen ese tipo de patologías, ¿pueden llegar a participar o no? Porque solamente es vista, o sí llega a influir bastante en cuanto a el estudio, si es que yo participaría, ¿no? Ujú. Sí, mira, los filtros, son varios filtros que se han considerado. Por ejemplo, o sea, queremos ahora en este primer estudio evaluar individuos sanos, ¿ok? Entonces, se han considerado como filtros enfermedades crónicas y algunas otras patologías que no me dicen que un individuo está completamente sano, así de forma general diciendo. Pero ya luego más adelante, donde se hagan estudios más específicos, por ejemplo, ya ahora nos queremos enfocar en individuos que tienen condiciones de afección a la vista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya evaluamos los diferentes problemas que tienen, ¿no? De visión y si es que eso se relaciona con los perfiles de transcripción. Pero en este estudio queremos incluir personas sanas de manera general, porque va a servir como base para luego comparar con los estudios futuros. Bueno, si es que no se te ha considerado de repente, no lo sé, es quizás por uno de estos puntos, ¿no? Que son filtros que ya se tienen ya predeterminados. Listo, gracias. Bueno, no veo que haya más preguntas. Si no, ahora seguiré un momento. Pero de parte de la SPBC y de RCG te damos muchísimas gracias por parte de tu ponencia. Ha sido una gran ponencia, la verdad, sobre Jaguar, un proyecto interesantísimo y que es internacional, ¿no? Entonces, también queríamos regalarte un pequeño presente, el cual es esta imagen, la cual representa lo que es la ponencia que has tenido el día de hoy, ¿no? La ruta de todo aquello que has explicado y bueno, Ah, es un pequeño resumen, ¿no? Por parte nuestra que hemos desarrollado a lo largo que has estado explicando. Entonces, esa es muchas nuestra información. gracias. Gracias a ti. Ha sido Está una muy muy buena lindo. ponencia. Sí, después te lo enviaremos por el correo y aquí es Ok, para que lo puedas ver. ok, Así que, muchas gracias a todos también los que han estado atendiendo a la presentación. Deje por si acaso el correo si es que quieren hacer alguna colaboración. Actualmente estamos queriendo colectar más participantes y sería bueno quizás de repente no solamente, ahora estamos en Lima, pero quizás sería bueno ir a otros departamentos, ¿no? Tipo, me voy a Puno y después puedo correlacionar la altura con los perfiles de expresión. Entonces, nos ayudaría bastante si hay personas aquí que están como que